La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del Servicio de Control Concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad, en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control.
con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral ¿Cómo formulamos proyectos de ciencia de datos que resuelvan problemas públicos? Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Gina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta última conferencia, ¿no? Donde han habido temas relacionados, ¿no?, a temas de innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial, donde han venido compartiendo con nosotros 21 expositores, tanto nacionales como extranjeros. Esta noche nos acompaña María Paz Hermosilla Chile, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento por parte de la institución. Ella nos viene a contar sobre el tema denominado ¿Cómo formulamos proyectos en ciencia de datos que resuelvan problemas públicos? Como sabemos, todas las instituciones a lo largo de las diferentes conferencias que hemos tenido nos han contado esta importancia, ¿no?, esta experiencia, ¿no?, de cómo es que con los datos, ¿no?, aplicando la Big Data, el Machine Learning, ¿no?, y la inteligencia artificial, nos puede ayudar a tomar decisiones para poder mejorar cada vez más el bienestar de la población, sobre todo a los que nos dedicamos a la administración pública. Entonces, en ese sentido, el formular los proyectos es el inicio de todo, ¿no? Seguramente nos vamos a topar con personas que estén de acuerdo, otras que no, los cambios tecnológicos, los procedimientos y sobre todo el cambio de cultura. Bueno, sin más preámbulos, yo voy a dejar a María Paz para que haga una explicación al respecto y ya nos encontramos en el bloque de preguntas. Dejo a Gina para que haga la presentación formal de María Paz. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral ¿Cómo formulamos proyectos de ciencia de datos que resuelvan problemas públicos?, que estará a cargo de María Paz Hermosilla,
Actualmente dirige varios proyectos de investigación en ciencia de datos con organismos públicos. Es directora y fundadora de GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de dicha universidad, cuya misión es contribuir a la transformación del sector público mediante la ciencia de datos. Tiene un magíster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York y es directora académica del Diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, donde enseña gestión ética de datos. Como becaria de la investigación de The GovLab de la Universidad de Nueva York, trabajó en proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. Entre el 2012 y 2014, fue jefa de la Unidad de Relación Ciudadana y Gestión de Información del Ministerio de Obras Públicas, liderando el rediseño de los servicios de atención al ciudadano y las iniciativas de transparencia y datos abiertos. Es parte del Comité de Expertos para la elaboración de una política nacional de inteligencia artificial en el Ministerio de Ciencia y fue parte de la Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público en el Ministerio de Hacienda de Chile. Adelante, por favor. Muchas gracias a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de Perú por esta invitación. Es un honor ser considerada entre los ponentes. Así que hoy día espero poder, y también es un honor ser la que va a cerrar, espero estar a la altura de las circunstancias y que hoy día aprendan. Esta charla está diseñada para todo tipo de funcionarios públicos. Les vengo a presentar una metodología que no requiere que ustedes sepan de ciencia de datos para poder aplicarla. Lo que sí requiere es que sepan de su problema, si trabajan en salud, que sepan, ¿no es cierto?, de los problemas que tienen en la sala de urgencia o de las dificultades que a veces existen de los ciudadanos de no asistir a las consultas médicas, o si trabajan en medio ambiente, que conozcan bien la problemática de cómo las empresas, por ejemplo, cumplen o no la normativa ambiental. Lo que se requiere para aplicar esta metodología es conocer de la gestión pública y el resto se puede aprender. ¿Ya? Eso es lo importante. Así que voy a compartir mi pantalla. Un segundo. ¿Están viendo ahí? Si me puede ayudar los moderadores. ¿Si están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, se visualiza. Ya. Perfecto. Bueno, como decía Gina, yo soy directora de un laboratorio de innovación pública. Nosotros trabajamos con los gobiernos, también con organizaciones de la sociedad civil, para promover el uso de los datos, de la ciencia de datos, del análisis de datos para mejorar la gestión pública, para generar impacto social. Y yo hoy día les voy a contar de una metodología que hemos adaptado a la realidad de Chile y que esperamos, y ahora, bueno, estamos prontos a publicar un manual en conjunto con el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, que va a llevar esta metodología a América Latina, así que estamos muy contentos. Esto es una metodología creada en la Universidad de Chicago, en el Centro de Ciencia de Datos y Políticas Públicas, y que nosotros el año 2019 tuvimos la oportunidad de ganar un fondo de innovación para adaptarla a la realidad de Chile, y la hemos aplicado ya en unos 200 funcionarios públicos de unos 70 servicios diferentes, así que tenemos bastante experiencia ya probando esta metodología con problemas reales del sector público. Y quiero partir primero contándoles ya, ¿qué es la ciencia de datos? Voy a ser breve porque sé que probablemente lo han visto en alguna de las charlas anteriores, pero en caso no hayan tenido la oportunidad, nosotros definimos la ciencia de datos como un conjunto de herramientas que nos permiten pasar de datos a información, ya entendiendo los datos como los registros de las cosas que ocurren en el mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los pagos de subsidio. Cada uno, ¿no es cierto? Cada transacción es un dato de pago de subsidios y sabemos el monto, a quién se le pagó, etcétera. Y la información sería ya esos datos analizados, por ejemplo, que podamos detectar anomalías en el pago de subsidios para poder, por ejemplo, hacer una fiscalización. ¿Ya? Entonces son un conjunto de herramientas que vienen de distintas disciplinas que nos permiten pasar de estos datos a información que sirva para la toma de decisiones. Entonces, la ciencia de datos reúne distintas disciplinas como la estadística, la inteligencia artificial, la matemática, cosas de la economía, específicamente la econometría,
pero requiere conocimiento del negocio o en el caso del sector público, conocimiento de la gestión pública. Ya no podemos hacer ciencia de datos desde los departamentos de estudios, desde los departamentos de informática o de tecnología. Se tiene que hacer en conjunto con los dueños de los procesos. ¿Ya? Y la ciencia de datos importante no es la ingeniería de datos ni la transformación digital, ni la consolidación de los datos o la interoperabilidad. Todas estas cosas son necesarias para tener los datos, ¿ya? En un lugar, por ejemplo. La transformación digital tiene la ventaja de que genera datos. Podemos tomar un trámite que se hacía en papel, ¿no es cierto? Y ofrecerlo online. El ofrecer un trámite online no es ciencia de datos, pero ofrecerlo online nos va a generar registros de manera automática que posteriormente vamos a poder analizar, por ejemplo, para poder mejorar la experiencia de ese servicio. ¿Ya? Y en ese caso, el análisis de los datos sobre ese trámite podría ser ciencia de datos. Pero el mismo trámite, cuando yo lo paso de papel a digital, no es al menos marco de esta charla. Es algo muy importante y necesario, pero no me voy a referir a eso, ¿ya? Y tampoco cuando estoy consolidando bases de datos. Por ejemplo, tengo mis datos todos en Excel y los dejo construidos en un sistema relacional con bases de datos. Tampoco me voy a referir a la integración de los datos, ¿ya? O la interoperabilidad, que dos ministerios puedan enviarse datos, dos secretarías, tampoco es materia de esta charla, sino es lo que ocurre una vez que los datos se los envían, los tienen en una base de datos y los analizan. Hay conceptos relacionados, ustedes se van a encontrar que mucha gente los usa como si fueran sinónimos, aunque realmente no lo son. La ciencia de datos podríamos decir que abarca cosas de la inteligencia artificial, cosas del machine learning, cosas de big data, pero no es sinónimo de estas cosas. O sea, por ejemplo, hay aspectos del big data que no son ciencia de datos, aspectos de la inteligencia artificial que no son ciencia de datos, ¿ya? Pero pasa que en el mundo como comercial, finalmente ahora, por ejemplo, el término que está de moda es la inteligencia artificial. Entonces, todo se vende como si fuera inteligencia artificial, pero la metodología que yo les voy a enseñar hoy día es una metodología que sirve para hacer desde análisis, para resolver problemas con análisis más simples, hasta análisis de los más sofisticados como se podría haber en la inteligencia artificial. Pero no todos los problemas de datos, de ciencia de datos, necesitan inteligencia artificial. A veces se requieren cosas mucho más simples y igual se puede mejorar la gestión pública. Si es que quieren conocer más de estos conceptos, tenemos un glosario diseñado para funcionarios públicos que se puede descargar en ese link. Esta presentación yo la voy a compartir con los colegas y tengo entendido que va a quedar en un repositorio. Así que también, pero voy a ver si puedo después copiar los links y se los mando por el chat. Ya, entonces, ¿qué problemas puede solucionar la ciencia de datos? Muchísimos. Aquí hay unos formatos de problemas que hicieron nuestros colegas de la Universidad de Chicago. Por ejemplo, puedo detectar conversaciones de alto riesgo. Alto riesgo, por ejemplo, suicida. ¿Ya? Si nosotros tapamos eso, se convierte en un puedo detectar algo. Puedo detectar importaciones que no estén pagando impuestos. Eso es un problema de ciencia de datos. ¿Ya? Por ejemplo, puedo determinar qué inspecciones debiera priorizar. ¿Ya? Si le sacamos inspecciones, finalmente el problema se convierte en puedo determinar qué priorizar. Cuando yo tengo recursos limitados, por ejemplo, inspectores, muchas entidades a fiscalizar, por ejemplo, restaurantes, entonces la ciencia de datos puede ser de utilidad. Otro tipo de problema, ¿cómo puedo mejorar la calendarización y asignación de doctores, ambulancias, camiones de bomberos? ¿Ya? Si le elimino eso, básicamente es cómo puedo mejorar la calendarización y asignación de cosas. ¿Ya? También tenemos otra parte de la ciencia de datos que nos ayuda con otro tipo de preguntas que quizás no son tanto de la gestión, sino son más del diseño o de la evaluación de políticas públicas, como por ejemplo, ¿qué políticas tengo que modificar para mejorar, en este caso, la mortalidad? No sería mejorar, sería disminuir, ¿no es cierto?, la mortalidad materna. ¿Y cuánto impacto está teniendo mi programa, por ejemplo, de educación extraprogramático? ¿Ya? Son distintos tipos de formatos de problemas que pueden abordarse mediante técnicas de la ciencia de datos. Aquí voy a contarle algunos casos
uno que me voy a referir bastante hoy día es de una empresa que se llama TeleDX y que creó un software llamado DART. Este es un software que analiza como dato imágenes del fondo de ojo, ya que es como esta imagen que se ve acá, para ver esto en pacientes diabéticos, para ver si tienen señales de retinopatía diabética, que es una enfermedad que produce ceguera, ¿ya? Entonces, en este caso, el algoritmo de la ciencia de datos lo que hace es ver si estos ojos, estas imágenes se ven sanas o si es que tienen alguna preocupación, si es que hay alguna señal de preocupación, esas imágenes se mandan a un oftalmólogo para que las revise, ¿ya? Entonces, este es, por ejemplo, una cosa para la cual sirve la ciencia de datos. Segundo caso, también me voy a referir durante esta charla. La Fundación Todo Mejora, que es una fundación en Chile que se dedica a apoyar a juventud LGTBQ, tienen un servicio que se llama La Hora Segura, que es un servicio de chat donde donde profesionales voluntarios capacitados apoyan a jóvenes que se sienten que necesitan un apoyo, una contención emocional. ¿Ya? Porque, por ejemplo, son víctimas de bullying, porque son rechazados en sus hogares, tienen, por ejemplo, ideación suicida. Entonces, ellos escriben a la plataforma y es una línea de ayuda de crisis, de contención de crisis psicológica. Y en ese caso, el problema era que a veces hay más demanda por atención que voluntarios disponibles. En ese caso, ¿qué conversaciones vamos a priorizar? Quisiéramos, ¿no es cierto?, priorizar las conversaciones más riesgosas, donde el joven, por ejemplo, está pensando quizás en suicidarse. Entonces se creó en conjunto con una empresa, Let's Talk, un algoritmo que priorizaba las conversaciones para que en vez de entrar por orden de llegada, entraran por orden de riesgo. Entonces yo como voluntario veo primero la conversación que se le asigna un más alto riesgo. En este caso se le enseñó un algoritmo a detectar el riesgo emulando el conocimiento experto de los voluntarios profesionales de la fundación. Otro ejemplo de Paraguay. Esta es una plataforma que hace un matching o el juntar la oferta con la demanda. Yo, como busco trabajo, me ofrece ofertas de empleo que podrían ser de mi interés, en las cuales mis habilidades serían útiles, y al revés, para los empleadores, les ofrece candidatos que podrían ser una buena calce con esa oferta laboral. Y para eso usa ciencia de datos. Y finalmente, un caso de Perú. Esto lo encontré en un estudio del BID que habla de la detección temprana de anemia. Este es un proyecto de una universidad peruana, Cayetano Heredia, y en conjunto con otros actores del gobierno desarrollaron una aplicación para detectar la anemia en niños, y esto es similar a la lógica del primer caso, en donde yo saco una foto de una parte del ojo, de un párpado, y esa foto se detecta entonces si hay algún problema o no. Y eso ocurre, o sea, eso ayuda a hacer, ¿no es cierto?, la detección temprana, el tamizaje de este tipo de enfermedad en el Perú. Así que esto es un ejemplo de ustedes. Me imagino que hay muchos más, pero bueno, este era el que estaba más a mano en un informe bastante bueno que hizo la iniciativa FAIRLAC del BID, que es una iniciativa del BID por la inteligencia artificial responsable en la región. Así que si les interesa este tema, sugiero que vayan a conocer esa iniciativa que se llama FAIRLAC. Voy a ver si encuentro el chat acá. No sé si yo puedo escribir algo. Aquí sí me ayudan los moderadores. ¿Se puede o no me dejan? No sé si se permite. No, parece que no se permite yo escribir. Pero bueno, vamos a seguir entonces y al final, si después me habilitan, yo les comparto los links por el chat. ¿De qué se trata esta metodología de formulación de proyectos? Bueno, lo primero, definir el problema. ¿Ya? Si ustedes conocen de innovación, saben que lo primero en la innovación es definir el problema. Esto es clave. No importa la metodología de innovación que ustedes usen, necesitan definir bien el problema. Segundo, un análisis de prefactibilidad. Esto es ver criterios mínimos de que si nuestro proyecto va a ser o no viable. ¿Ya? Porque antes de formular un proyecto toma tiempo. Por lo tanto, incluso antes de formularlo, debiéramos ver si vale la pena formularlo o no.
Consideraciones éticas, muy importante. Durante todo el ciclo de vida de la formulación del proyecto estamos viendo aspectos éticos, objetivos, acciones, datos y análisis. Estas son las cosas que vamos a estar haciendo. Esto en un proceso iterativo donde uno define una cosa, define la siguiente, vuelve atrás y está permanentemente mejorando la definición. Esto no es un proceso lineal, ¿ya? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo me pongo a definir los objetivos y digo, oh, tengo problemas en mi definición del problema y vuelvo a la definición del problema nuevamente. Esta metodología, como les conté, la adaptamos a la realidad de Chile el año 2019, la probamos en Santiago y en Valparaíso presencialmente y luego el año 2020 la adaptamos a la modalidad online y la probamos con funcionarios de distintos servicios públicos. También hicimos algunas experiencias para servicios públicos en particular, como por ejemplo el servicio de drogas y alcohol, de prevención de drogas y alcohol en Chile, un servicio educacional de una municipalidad y también para el servicio civil. En este tiempo nos ha apoyado mucho el Laboratorio de Gobierno de Chile con su red de innovadores públicos y también el Servicio Civil de Chile, con el cual de nuevo este año vamos a hacer otro curso, así que estamos muy contentos que ya son socios de nosotros por estos 3 años. Este currículum es abierto, ustedes pueden descargar todo el material educativo en esta página web. Tenemos una ficha de proyecto, una matriz de madurez de datos, hay una bibliografía sugerida, existe un currículum para el currículum presencial que diseñamos, en casos sean docentes. Diseñamos 4 fichas de proyecto con proyectos ejemplo y un glosario, ¿ya? Y vamos permanentemente subiendo material. Parte de este material está en inglés, pero hemos seguido actualizando el material en español y esperamos posteriormente después volver a traducir hacia el inglés los nuevos materiales de español que hemos desarrollado. ¿Qué es lo primero entonces en la metodología? Definición del problema y análisis de prefactibilidad, ¿ya? Respecto al problema, lo importante es que sepan que este es un proceso iterativo que deben hacer en conjunto con diversas áreas de la institución. Si ustedes son científicos de datos, deben ir hacia la parte de gestión. Si ustedes son de la gestión, deben integrar, por ejemplo, al área de ciencia de datos. También debieran integrar a las áreas, por ejemplo, de participación ciudadana, de comunicaciones, el área legal. Distintas áreas tienen que participar de esta definición del problema. Y cuando uno define el problema, siempre tiene que buscar la causa, ¿ya? Es muy importante empezar a decir por qué ocurren las cosas, ¿ya? Y uno va acotando, acotando, acotando hasta que llega a algo que se pueda abordar. Entonces, por ejemplo, el ausentismo escolar. Ustedes pueden tener ausentismo escolar, que eso es un problema común en América Latina, pero ojo, que decir tengo un 10% de ausentismo escolar no es suficiente, porque si el ausentismo escolar es producto del bullying, por ejemplo, del maltrato adentro del colegio de algunos niños a otros jóvenes, es muy diferente el problema que si el ausentismo escolar es producto de que los padres, por ejemplo, están ausentes. Porque las cosas que uno va a hacer para solucionar una u otra cosa son muy diferentes. Las acciones, los programas, por lo tanto, cuando uno describe un problema, uno tiene que volver a la causa y empezar a explicar eso para poder ver si los datos van a servir. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos, en un caso, si fueran problema de los padres, quizás tendríamos que hacer un proyecto donde tuviéramos datos de las familias, de los padres. Si el tema es de bullying, quizás lo que necesitamos son datos de ciertas interacciones en el colegio. Va a depender mucho de cuál es la causa de este ausentismo escolar en este caso, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos lo que se llama una ficha del proyecto. Se las voy a mostrar. Ustedes la pueden descargar online. Está así en Word para que sea fácil de editar, ¿no es cierto? En este caso la tengo en un Google Doc. Entonces aquí ustedes ponen el nombre del proyecto, el nombre de la organización y la primera sección, como se ve acá, es definición del problema. ¿Ya? Y ahí tenemos 5 preguntas. ¿Ya? 5 preguntas específicas que ustedes deben contestar. ¿Qué es este problema que ustedes se enfrentan? ¿Qué acciones qué hace el servicio público para abordarlo? ¿Cuáles son las brechas? ¿Cuáles son las causas del problema? ¿Quiénes se ven afectados y cómo? ¿Cuántos se ven afectados? O sea, no basta con decir los residuos industriales líquidos dañan el agua. ¿Ya? ¿Qué agua? ¿Qué cursos de agua? ¿Cuántos residuos industriales líquidos? ¿Cuántas empresas existen en esa zona?
números concretos. ¿Ya? Eso es lo que se necesita para cuantificar un problema. Obviamente también tienen que en esta parte decir por qué este tema es prioritario para su organización, porque existen muchos problemas y sabemos que la agenda pública depende de las prioridades, ¿no es cierto? Entonces también es importante que nuestros proyectos de ciencia de datos estén alineados con las prioridades institucionales y en esta etapa, por supuesto, es importante que ustedes busquen a ver qué otros proyectos de ciencia de datos o inteligencia artificial se han hecho, porque la idea no es reinventar la rueda, sino ir a buscar el conocimiento que nos sirve para pensar en diseñar nuestro proyecto. Y esto también nos va a servir, por ejemplo, si estamos pensando en tecnologías que han sido muy polémicas, como el reconocimiento facial, por ejemplo, debemos estar informados desde el principio cuáles son los riesgos éticos de usar una cierta tecnología y poder prepararnos, entender eso y considerarlo como parte del diseño de nuestro proyecto. ¿Ya? Eso es algo muy importante que se hace en esta etapa de definición del problema. Y como les decía, hay que cuantificarlo, ¿ya? Y lo ideal es que ustedes después de escribir su definición del problema pudieran hacer unas infografías muy concretas con números redondos en donde pudieran decir, por ejemplo, como está esta infografía que rescaté creo que de la Organización Mundial de la Salud sobre la diabetes, ¿ya? Entonces dan 4 o 5 cifras, ¿no es cierto? Y en eso rápidamente uno puede ver que la diabetes es un problema que está aumentando en el mundo, ¿ya? Y eso solo en una infografía. O, por ejemplo, la exposición al plomo. Son 2 párrafos muy cortos, pero cada oración de este párrafo me entrega información muy útil para entender el problema, en este caso, del envenenamiento por plomo en niños en Estados Unidos. Entonces te dice que hay 4 millones de hogares donde hay niños expuestos a altos niveles de plomo, medio millón de niños ya tienen un plomo en la sangre superior a los niveles aceptables, que no existe un nivel seguro de plomo, seguro de plomo en la sangre de los niños, que el plomo afecta a todos los sistemas del cuerpo. Si se fijan, cada oración de estos 2 párrafos te entrega información que dice, oh, esto es un problema. Entonces, con esto uno empieza a convencer que hay que hacer algo al respecto. ¿Ya? Y de hecho en Estados Unidos se hizo un proyecto de ciencia de datos muy interesante en Chicago para abordar el tema de la prevención del envenenamiento por plomo en niños. Y en el caso de DART, ustedes pueden descargar la ficha del proyecto en nuestra página web y ahí tenemos la descripción del problema que nosotros hicimos. Estos son ejercicios pedagógicos que hicimos a partir de información pública. Y en este caso, por ejemplo, explicamos qué es la diabetes, de dónde viene la diabetes, qué es la retinopatía diabética, cuántos, por ejemplo, déficit de horas de oftalmólogos existe en Chile, ya 39.168 horas anuales de déficit. Entonces se dice de inmediato que básicamente no existen suficientes oftalmólogos para analizar todos los exámenes de fondo de ojo que debieran ocurrir en Chile. Para que ustedes sepan, ese es un examen que debiera hacerse de manera anual a los pacientes diabéticos. En Chile, la obesidad está aumentando y por lo tanto también la diabetes. No sé cómo será en Perú, pero la obesidad es una epidemia mundial, ¿no es cierto? Y también con eso la diabetes tipo 2. Aquí, por ejemplo, entregamos más información bien concreta. En Chile, 1 de cada 10 personas tiene diabetes, 30% de los pacientes presentan retinopatía, ¿ya? Números duros, es muy importante en esta etapa tener números y no hablar en generalidades. Errores comunes cuando uno define un problema, descripciones genéricas, generales, un alcance muy amplio. Es como que uno quisiera salvar el mundo en un proyecto de ciencia de datos. Imposible, hay que acotar. Otras veces muy común es que el problema es como, no tengo datos, no tengo un modelo, no tengo un análisis. Y ese no es el problema. Hay que preguntarse, ¿qué es lo que pasa entonces que no tienes un análisis? ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿Ya? Entonces muchas veces los innovadores públicos parten muy enamorados de una solución y definen el problema como la falta de la solución. Y eso es un error. Y el otro error que yo les decía, que no se cuantifica el problema. ¿Ya? Nosotros hemos leído, como yo les decía, más de 200 problemas diferentes y esto es muy, muy común. Después de eso, hacemos un análisis de prefactibilidad. Y ahí aplicamos 5 criterios. ¿Ya? Lo primero, si es un problema real y significativo y si usar datos puede ayudar a resolverlo.
Lo segundo es analizar si la institución tiene capacidad de actuar sobre el problema, ya capacidades legales, si tiene los recursos internos o externos, ¿no es cierto? Puede salir a asociarse, por ejemplo, con una universidad o a comprarle a una empresa del sector privado. Cuarto, y si se fijan es el cuarto y no es el primero, si podemos acceder o no a los datos, ¿ya? Pero antes de todo eso, primero había que ver si el problema era real y significativo, ¿ya? Y el último paso también si hemos identificado los riesgos. Ya en la etapa de prefactibilidad hay que identificar los riesgos y en nuestra metodología les explicamos cuáles son los riesgos más comunes para que ustedes los puedan identificar. Objetivos. O sea, una vez que tengo el problema, hice mi análisis de prefactibilidad, voy a diseñar mis objetivos de mi proyecto de ciencia de datos. Y aquí los objetivos, esta parte se parece a veces a otras definiciones de objetivos, independiente de la metodología de innovación que ustedes quieran usar, pero lo más normal es que los funcionarios públicos llegan a nosotros y nos dicen, tengo datos y quiero crear un modelo predictivo, ¿ya? Y eso nos dicen. Entonces yo le digo, bueno, pero el modelo predictivo no es un objetivo, es un medio para un fin, ¿ya? Lo otro que pasa también es que nos dicen, quiero disminuir el fraude. Ya, ok, pero eso también es muy amplio, ¿ya? Es muy general, hay que aterrizarlo. O también nos dicen a veces, somos un organismo público que hace esto y queremos hacer algo con nuestros datos. ¿Ya? Entonces, es normal partir así. Si ustedes están así, no se preocupen, pero van a tener que evolucionar a objetivos bastante específicos y les voy a mostrar algunos. Lo primero, la tecnología no es el objetivo. Los objetivos deben ser específicos y se debe tener muy claro el problema a resolver, ¿ya? Antes de formular un objetivo. Entonces, una pregunta que sirve mucho es la pregunta ¿para qué? ¿Para qué quiero crear un modelo predictivo? Eso es clave. ¿Para qué quiero analizar los datos? Entonces, cuando yo hago esa pregunta ¿para qué? Ahí empiezan a surgir las cosas interesantes, pero lo primero normalmente es que ustedes dicen para tomar mejores decisiones. Excelente, pero ¿qué es una decisión? ¿Qué es mejor? ¿Qué es una mala decisión? Entonces uno tiene que empezar como a especificar, ¿no es cierto? La otro típico que dice es para ser más eficiente, para ser más eficaz. Ya, ¿y qué significa ser eficiente? ¿Qué significa ser eficaz? De nuevo, son palabras genéricas que no podemos después usar para medir a nuestro proyecto de ciencia de datos, ¿ya? Entonces tenemos que empezar a especificar. Otra forma de especificar también es pensar en el impacto que uno quisiera lograr. Entonces uno dice, si todo sale bien, ¿qué es lo que pasaría? Entonces ustedes pueden decir, bueno, vamos a reducir los tiempos de espera del usuario de 10 a 3 días. Ah, entonces ya estamos hablando de cosas bien concretas. Vamos a rebajar nuestros costos en un 20%. Entonces, en este momento, cuando estamos definiendo los objetivos, tenemos que mirar si nuestra definición de problema tiene los números que habíamos hablado. Si yo digo, vamos a reducir los tiempos de espera, la definición de problema debiera decir, en el año 2020, los usuarios esperaron un promedio de 30 días hábiles para la no sé qué. Y debiera venir una tabla con toda esa información, ¿ya? Entonces, cuando yo defino mi objetivo, yo debiera volver a mi definición de problema y ver si están los datos sobre la línea base de la situación, ¿ya? Y los objetivos tienen que ser, nosotros usamos la metodología SMART, que me imagino que si estudiaron gestión, en algún minuto la escucharon. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y tener una temporalidad. Ya les voy a mostrar un objetivo. Del caso, ¿se acuerdan de Todo Mejora? Que tienen esta fundación, tiene un servicio de chat, una línea de apoyo a la salud mental de jóvenes LGTBQ. Y en este caso, por ejemplo, este es un objetivo que inventamos de manera pedagógica, obviamente es realista porque está basado en toda la, pero no conocemos los porcentajes exactos. Es finalizado el año 1, después de la implementación del modelo, finalizado el año 1, atender a un X% de los casos de alto riesgo dentro del primer minuto de contacto con la plataforma. Entonces uno podría ponerse una meta que nadie de alto riesgo o el 90% de los casos de alto riesgo van a ser atendidos en menos de un minuto. Obviamente esa meta tiene que ser definida de acuerdo a las realidades de la institución. Y en esta etapa uno identifica las limitaciones. Existe una cantidad limitada de voluntarios de atención. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes tienen
la capacidad de hacer 100 fiscalizaciones de empresas en un mes, ustedes esto lo tienen que visibilizar de inmediato. ¿Por qué? Porque cuando vayan a construir el modelo, finalmente van a construir un modelo que optimice para 100. Y cualquier científico de datos les puede explicar que el umbral que uno establece importa mucho para las métricas del modelo. Pueden haber modelos que funcionan mejor en los primeros 100, en los primeros 50, en los primeros 300, es distinto. Por lo tanto, si ustedes visibilizan ahora que solamente tienen 100 cupos que asignar, entonces más adelante en el análisis van a poder crear un modelo que optimice los datos para encontrar los 100, por ejemplo, empresas con más probabilidad de infringir esta normativa, ¿ya? Entonces, para cerrar el tema de objetivos, la solución técnica no es el objetivo, o sea, el modelo predictivo no es el objetivo, ¿ya? Es un medio. El objetivo tiene que ser medible, tiene que ayudar a solucionar el problema. Acordémonos del caso de Todo Mejora. El problema es que a veces hay mucha demanda por atención. Por ejemplo, cuando se estrenó en Netflix la serie 13 razones, 13 Reasons Why, es una serie que habla sobre el suicidio juvenil, aumentó dramáticamente la cantidad de jóvenes que entran a la plataforma. Y obviamente que no tenemos, o sea, hay una cantidad limitada de voluntarios. Entonces, el problema real es que queremos atender primero a jóvenes que están con más problemas que otros. Y en ese caso, entonces el objetivo de atender dentro del primer minuto de contacto sí va a ayudar a resolver el problema, ¿no es cierto? Que es desactivar esta intención, por ejemplo, de suicidio, ¿ya? Y ahí tenemos que usar verbos, obviamente, de mejorar, aumentar, disminuir, pero poner concretamente métricas, ¿ya? Y obviamente que las limitaciones siempre son presupuesto, falta de capital humano, a veces hay problemas de licencia social, de voluntad política, bueno, restricciones legales de todo tipo, ¿ya? Entonces, ustedes ya han definido las acciones, o sea, perdón, han definido el problema, hicieron su análisis de prefactibilidad, definieron los objetivos y ahora tienen que definir las acciones. ¿Qué son las acciones? Es lo que hace el servicio público actualmente y que ustedes quieren mejorar introduciéndole la ciencia de datos. El servicio público fiscaliza. El hospital asigna horas médicas, ¿ya? Son cosas que hacen las instituciones y, por ejemplo, si tenemos muchos pacientes que no se presentan para las horas médicas y tenemos una acción de llamarlos para confirmar, hacer una acción de confirmación de las horas médicas y no podemos llamar a todos los pacientes, entonces podríamos, por ejemplo, tratar de llamar a los pacientes que tengan un mayor riesgo de no asistir a su hora médica. Ya estos son casos que estoy hablando, son casos reales de proyectos que han pasado por nuestro curso, por nuestras metodologías y en este caso la acción, en este caso es la reconfirmación de la hora médica, ¿ya? Y las acciones, el supuesto detrás de todo esto es que introduciendo ciencia de datos a esa acción la voy a mejorar, ¿ya? Y por eso la acción tiene un problema en este minuto y ese problema yo lo definí en la definición del problema. Por ejemplo, esta es una acción que les cuento ha sido parte de nuestro curso, fiscalizar el cumplimiento de cuotas de pesca en desembarques industriales y artesanales en puertos, ¿ya? Entonces, en este caso, el Servicio Nacional de Pesca fiscaliza que los pescadores, tanto industriales como artesanales, cumplan con los máximos establecidos que varían por temporada, ¿no es cierto? De la anchoveta, de la trucha, de la merluza, etcétera. Entonces, ¿quién ejecuta esta acción? Un fiscalizador, que es un inspector de este departamento, se hace sobre los barcos, ya que pueden ser artesanales o industriales, todos los días y se hace de manera presencial. Es muy importante entender sobre qué acción se va a insertar el proyecto de ciencia de datos. Conocer las dinámicas propias de esa gestión. Esto implica muchas veces, y es muy importante que ustedes conversen con los fiscalizadores, visiten estos lugares. O sea, uno no puede hacer un proyecto de ciencia de datos. De hecho, el jefe de fiscalización debe ser parte del proyecto de ciencia de datos, pero no solamente hablar con el jefe, sino también con los funcionarios públicos que están en la primera línea realizando el trabajo del día a día. Porque podemos descubrir, por ejemplo, que existen incentivos a que, por ejemplo, de sueldo, incentivos económicos
por viajar a ciertos puertos porque superan la distancia para el pago de viáticos. Entonces resulta de que tenemos 20 fiscalizadores que reciben un bono de viáticos en su sueldo, dependiendo de a dónde van a fiscalizar. Y ustedes quieren mejorar a dónde van a fiscalizar y por lo tanto van a cambiar la forma de fiscalizar y podrían estar cambiando toda la estructura de pagos de esas personas. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que saber en esta etapa, porque si no lo saben, crean su modelo de ciencia de datos, lo introducen, y si no tenían considerado eso, va a ser un fracaso total, porque se imaginan lo que puede significar que a un grupo de personas les cambies completamente la estructura de pagos sin haberlo conversado con ellos previamente, o con las autoridades, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante conocer la dinámica propia humana, y no de datos, de esa acción específica que ustedes van a intervenir. ¿Ya? No sé si se está escuchando bien. Como nadie me ha dicho que hay un problema, asumo que estamos bien, pero Gina, si me puedes ayudar. Sí, se la escucha bien. Ya, ok. Que a veces uno dice, Dios, ha pasado un buen rato y es como, ok, estoy bien, vamos avanzando en todo caso, no se preocupen, no queda tanto. Em, un, un error común en esta etapa es describir a las acciones como las actividades de análisis de datos. ¿Ya? Las acciones no es extraer datos, explorar datos o construir un modelo. ¿Ya? Las acciones son la política pública, el programa, la intervención que hace el servicio público y que nosotros creemos que va a ser mejor cuando le pongamos el producto de ciencia de datos. ¿Ya? Algunas acciones, ejemplos. En el caso de detección de retinopatía diabética, que es el caso que les conté, la acción es una evaluación de un examen ocular por parte de un oftalmólogo. ¿Ya? Eso ocurre con o sin ciencia de datos. Ocurría. El problema era que ocurría menos de lo que quisiéramos, ¿no es cierto? Teníamos baja cobertura. En el caso, por ejemplo, del envenenamiento por plomo, en niños, la acción que se intervino fue la inspección del hogar. ¿Ya? Que antes del proyecto de ciencia de datos ocurría una vez que un niño llegaba envenenado por plomo al hospital. Y ahí mandaban un inspector a su casa. Obviamente quisiéramos evitar que eso ocurriera. Entonces cambiaron la dinámica y lo hicieron, la inspección se gatillaba cuando la madre embarazada llegaba a la primera consulta médica y ahí se le estimaba el riesgo de que viviera en un hogar envenenado por plomo. Y así, hay distintos casos, pero las acciones son las cosas que ya existían y que vamos a mejorar con la ciencia de datos. Obviamente en la ciencia de datos son importantes los datos, pero fíjense que recién estamos hablando de los datos en detalle, porque si no se cumplen las otras condiciones, honestamente, no usen ciencia de datos, no pierdan el tiempo, ¿ya? Todos los pasos previos son relevantes. Entonces, los datos son muy importantes porque el análisis de los datos nos va a dar información útil para las acciones, ¿ya? Esa es la lógica. Datos más análisis ayuda a hacer mejor la acción. La acción ayuda a cumplir el objetivo y cumplir el objetivo resuelve el problema. Esa es la lógica. Datos tenemos muchos. Hay datos administrativos, productos de la gestión misma del servicio público, datos que podemos levantar a través de un catastro o una encuesta. Tenemos datos también que son abiertos, que ya están disponibles, como el clima, la temperatura, datos, por ejemplo, geográficos. Y existen, nosotros decimos, los otros datos, que son videos, imágenes, texto, que existe muchísimo de esto en la administración pública, pero que son datos que van a requerir un procesamiento adicional para poder ser usados, ¿ya? Porque son datos que en este caso no son estructurados. Algunos atributos de los datos que en esta metodología les ayudamos a entender, porque el objetivo de la metodología es diagnosticar la madurez de sus datos. Entonces, estudiamos la granularidad, el historial de los datos, la frecuencia y la calidad de los datos, ¿ya? Y les mostramos una matriz de madurez de datos que fue creada por la Universidad de Chicago y nosotros adaptamos, y ustedes aquí pueden, de acuerdo a distintos criterios, analizar si sus datos son deficientes en madurez, básicos, intermedios o avanzados, de acuerdo a bastantes criterios. Y acá tenemos la matriz en blanco que ustedes pueden completar. Entonces, eso con respecto a los atributos de los datos. Y lo más importante de la madurez de datos es la siguiente. Mientras más maduros sean sus datos, más fácil
o más barato va a ser su proyecto de ciencia de datos. Mientras menos maduros, más caros. ¿Ya? Más caro hacer todo, más costoso de tiempo, de recursos, etc. Entonces, por eso también, no es que no se pueda hacer un proyecto de ciencia de datos si mis datos son poco maduros. Lo que pasa es que me voy a demorar más y va a costar más. Entonces, si yo tengo dos problemas igualmente importantes, quizás voy a partir por el proyecto donde ya tengo mis datos más maduros. Entonces, tiene que ver con ese tipo de decisiones que son como estratégicas propias de la dirección y la gerencia pública. Finalmente, el análisis. Aquí, en esta metodología, nosotros obviamente estamos trabajando con directivos públicos, gerentes públicos. Entonces, lo importante aquí es el tipo de análisis, no el algoritmo específico, ¿ya? Y el tipo de análisis va a depender mucho de la acción. Si yo soy el servicio de aduanas y quiero saber qué paquetes que entran desde, por ejemplo, que se piden por Amazon o Mercado Libre o alguna de estas plataformas de comercio electrónico, que entran al Perú, requieren pagar impuestos, entonces, por ejemplo, tengo un problema de detección. Tengo que detectar qué paquetes debieran estar pagando impuestos, ¿ya? Y no importa la técnica de detección, si uso redes neuronales u otra cosa, no importa, ¿ya? El directivo público tiene que enfocarse en el tipo de análisis y no en la técnica específica, que eso ya va a ser tarea del equipo de ciencia de datos, ¿ya? Y que obviamente van a tener que probar varias de las técnicas. Y no sabemos cuál va a funcionar, cuál va a ser la mejor. Va a depender. Esto es ciencia, se van a probar, vamos a tener ciertas hipótesis, algunas van a resultar y otras no. Entonces, tipos de análisis, por ejemplo, describir, explicar, predecir, detectar, optimizar. ¿Ya? Estos son los tipos de análisis que nosotros explicamos y lo importante es entender el concepto. ¿Ya? Después no se requiere hacer el análisis para estas cosas, en esta etapa digamos, del proyecto. Finalmente, las consideraciones éticas y legales. ¿Ya? En nuestra metodología les hacemos preguntas para abordar todos estos aspectos. Yo sé que hubo una charla de este tema, creo, según me dijeron, así que ya estamos llegando al final, no voy a ahondar, pero hablamos de la proporcionalidad de la tecnología, si se requiere o no para resolver este problema. Hablamos de la licencia social o la aceptación por parte de una comunidad de este uso específico de datos que ustedes están proponiendo. La protección de los datos, ¿no es cierto?, para proteger la privacidad de las personas y otros derechos, la transparencia, la discriminación y la equidad y la rendición de cuentas. Entonces, por ejemplo, si acá está la ficha, acá se ve, por ejemplo, en proporcionalidad les hacemos dos preguntas. En licencia social, dos preguntas. Protección de datos, tres preguntas. En transparencia, tres preguntas. Discriminación, tres preguntas. Rendición de cuentas, cuatro preguntas. ¿Se fijan? Entonces, cada cosa ustedes van analizando y hacen un diagnóstico de las consideraciones éticas y legales de su proyecto. Si a ustedes les interesa conocer más, nosotros tenemos un curso abierto que hacemos online, por esta misma, no por Webex, pero por Zoom, que va a partir en septiembre, donde trabajamos con un proyecto, cada estudiante trabaja con su proyecto propio. Entonces, si ustedes en el fondo se inscriben en este curso, van a participar con su propio proyecto. Al principio contestan pocas preguntas y durante el curso van trabajando esta ficha y la entregan 3 veces y nosotros le damos retroalimentación escrita, ¿ya?, a su proyecto y lo van mejorando durante el curso. Entonces, es bien interesante y es entretenida la dinámica de trabajar sobre un proyecto mismo y no en una teoría de cómo podrían ser las cosas, sino aplicando de inmediato el conocimiento sobre sus propios problemas. Y el segundo curso que les quería comentar, si ustedes son de organismos fiscalizadores, organismos de inspecciones, que deben ver el cumplimiento de la normativa, tenemos también un curso que parte en agosto, este curso que es con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es un curso internacional que hacemos entre ambas universidades de inspecciones proactivas con ciencia de datos, donde aplicamos esta metodología, pero solo a problemas de inspecciones, de fiscalización. Tenemos más cursos si les interesan estos temas sobre ética de los datos y la inteligencia artificial, gobernanza de la información, la evaluación de los proyectos de ciencia de datos y también cursos más técnicos para aprender a usar R, que este software libre que permite analizar los datos, como introducción a R y luego automatización de reportes con R. Todos estos cursos parten ahora el segundo semestre, algunos en agosto, otros después.
Si les interesa, voy a también poder compartir el link, espero, por el chat. Y con eso cierro la charla. Creo que estoy más o menos en el tiempo. Espero que les haya gustado y estoy atenta a sus preguntas. Agradecemos a María Paz Hermosilla por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas. Gracias, Gina. María Paz, bueno, en principio felicitaciones por la importante ponencia, ¿no? Sabemos que toda acción dentro del gobierno, dentro de cualquier entidad o una empresa, se inicia por un proyecto, ¿no? O sea, lo importante que es. Hay una pregunta, ¿no? Y nos comentan también, ¿cuál es el perfil que debe de tener un líder, ¿no? De proyectos, ya que hay que ver varios temas multidisciplinarios y como tú bien lo mencionaste, o sea, no tienes que ser técnico especializado para poder liderar esto, sino identificar el problema, ¿no? Y conocer el negocio y todo ello. Pero ¿cuál es el líder? ¿Cuál es el perfil del líder? ¿Qué tipo de competencias debe de tener para poder implementar un proyecto de esta naturaleza? Yo diría que al principio mucha flexibilidad, porque los proyectos de ciencia de datos, los proyectos de innovación son iterativos, ¿ya? Entonces, especialmente al principio, tiende a pasar que los líderes se enamoran mucho de la solución. Entonces, como que vienen, yo quiero crear mi plataforma que haga esto. Entonces, hay que ser flexible y decir, a ver, ya, olvídate de la plataforma, háblame de tu problema. Y en ese caso, yo creo que es muy importante ser humilde, porque uno tiene que aproximarse al problema desde el punto de vista del usuario, tiene que ir a investigar. Aquí sirven las metodologías cualitativas, ¿no es cierto? Las entrevistas, los focus group, la observación participante, distintas técnicas que vienen desde las ciencias sociales, además de, por supuesto, analizar los datos que ya tenemos. eh, por ejemplo, vamos a mejorar la gestión de los reclamos. Obviamente tengo datos de reclamos en mi plataforma, entonces voy a mirar cuánto tiempo me demoro en responder, cuáles son las temáticas más comunes, pero yo debiera convocar a un grupo de usuarios que reclaman y preguntarles qué es lo que pasa, etcétera. Debiera juntar a los funcionarios que tramitan los reclamos y que los funcionarios me digan, oye, no, es que los problemas que tenemos es que se demora tanto tal persona y por eso nos estamos demorando tanto, etcétera. Y entonces, hay una cierta humildad en saber que uno no tiene, que uno no sabe toda la definición del problema y que uno tiene que participativamente definir el problema. Em, Tiene que haber también, no sé si es una resiliencia, pero una voluntad de cambio, ¿ya? Porque la ciencia de datos implica cambiar lo que uno va, la forma en que uno hace las cosas. Entonces, si uno no está dispuesto a enfrentar, por ejemplo, a ciertos grupos de interés internos en los servicios públicos que siempre existen, la resistencia, entonces mejor no seguir haciendo las cosas como siempre, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido se requiere valentía, resiliencia, eh, ser capaz de entusiasmar a otros, ¿no es cierto? Hay que saber comunicar. Comunicar, uno dice que uno tiene que decir 7 veces una idea para que permee, hay que estar permanentemente, ser evangelizador, ¿no es cierto? Así que ese tipo de cosas, honestamente todo lo otro se puede aprender. Con respecto a si, por ejemplo, aprender la madurez de los datos, eso se aprende, nosotros lo enseñamos en una clase y ya, y cualquier directivo público lo aprende, no necesita más tiempo que eso. Por ejemplo, el tema específico que es cómo me aproximo a una base de datos, ¿ya? Pero las otras cosas que son como las habilidades blandas, ¿no es cierto? Pero esas son comunes a muchas cosas de innovación, así que si ustedes las desarrollan, le van a servir no solo para la ciencia de datos, sino también le van a servir para otros proyectos de innovación que ustedes quieran hacer. Yo no puedo escribir en el chat nada. No sé si esto es porque me bloquearon o no sé si el administrador me puede dejar para poder compartir algunos links.
¿O es Sí, algo Sí, se le de va a la plataforma? habilitar. Un momento, por favor. Gracias. mientras que nos habilitan el chat, hay una pregunta, bueno, estoy tratando de sintetizar varias preguntas ya para poder canalizar la mayor cantidad de consultas posibles. Hay una pregunta referenciada. Nosotros ahorita estamos como país viviendo una coyuntura política, ¿no? Estamos a puertas de elegir a un nuevo gobierno. Eh, de los proyectos que conoces o de las políticas públicas que se han establecido en relación a la ciencia de datos, eh, ¿qué posición debería de tener un nuevo gobierno para poder trabajar la mejor o la mayor implementación en este tema de proyectos de ciencia de datos a nivel nacional? Y quieren conocer una aproximación del tiempo que nos lleva a implementar una de estas soluciones. Bueno, todo, desde que uno tiene los datos, teniendo los datos, así como ya están todos los datos disponibles para entregárselos a un científico de datos, uno podría tener unos 4 meses, 3, 4 meses, una primera iteración de un modelo, ¿ya? Donde te puedan decir, oye, esto, no, por aquí, porque acuérdense que esto es ciencia de datos, entonces puede ser que lo que ustedes quieran hacer con los datos no sea factible. Entonces, en unos 3, 4 meses, uno debiera tener así como una primera versión de esto, hasta qué nivel es factible, por ejemplo, predecir con X grado de certeza algo, ¿ya? Pero eso es desde el minuto que tengo los datos, así como literalmente están disponibles para entregárselos a un analista de datos, todos los datos ese mismo día, ¿ya? Antes de eso, por supuesto, la formulación de un proyecto, por lo menos, no sé, 1, 2 meses en general, dependiendo de los ritmos de la administración pública. En general, la ciencia de datos, el 80% del tiempo uno se lo pasa ordenando los datos, limpiando los datos, creando las variables, y luego, aparte ya teniendo todos los datos ordenados, el modelamiento es más corto. ¿Ya? Primero tengo que ordenar los datos. Entonces, eso se demora mucho. Eh, yo diría que en todo caso, si uno trabaja con un consultor externo, una entidad externa, entre informes que van y vienen, eh, eh, entre 6 y 8 meses más o menos nos vamos a demorar, porque nos van a entregar informes, los vamos a revisar pensando en la naturaleza de los contratos públicos, ¿no es cierto? Que te entrego el informe, que tengo 10 días hábiles para revisar y después una segunda ronda de revisiones, se lo digo por experiencia propia, menos de 6 meses lo veo difícil con toda esta naturaleza de revisión que existe entre el Estado y sus proveedores. Ahora depende si ustedes tienen equipos internos. Esos son un poco los tiempos, pero esto es una primera iteración y después uno va mejorando y hasta un cierto punto que dice ya, tengo algo que está bien para implementar y luego ese algo hay que insertarlo en un proceso de gestión pública, que se visibilice en una interfaz, por ejemplo, o que ocurra, ¿no es cierto?, que ese producto de datos produzca un resultado que se inserte en un proceso. Por ejemplo, que una vez al mes se entrega un listado de los 100 lugares más riesgosos de fiscalizar. Eso puede ser bastante simple porque lo único que hace es que uno le manda un Excel al jefe de fiscalización con 100 empresas, ¿no es cierto? Y ese jefe se lo reparte a los fiscalizadores. Eso sería muy simple, no hay que ni integrarlo en una plataforma. Pero si es un médico que está revisando, por ejemplo, en Chicago, el médico de cabecera de las mujeres embarazadas, en la consulta médica tenía, ¿no es cierto?, su plataforma de consulta médica y crearon una nueva pestaña donde corría el riesgo de envenenamiento por plomo. Entonces, él pedía ciertos datos a la madre embarazada, pum, apretaba un botón y le salía el riesgo. Obviamente que ahí hay un trabajo de, en la misma plataforma, crear esta visualización del resultado del modelo de ciencia de datos. Y eso es un trabajo posterior a saber que el modelo funciona y eso obviamente se demora más, ¿no es cierto? Hay una pregunta media técnica en relación a cuál podría ser la diferenciación o los casos de aplicabilidad cuando hablamos de un proyecto, casos de uso o un proyecto mínimo viable, que son términos que se utilizan en esta terminología, ¿no? De la inteligencia artificial, implementación, informática y todo ello.
¿Cuál era el primero? El mínimo viable lo capté, pero ¿cuál era el primero? O sea, lo que preguntan es, ¿cuál es la diferenciación o cuál es la aplicación en relación a las terminologías de proyecto, ¿no? Casos de uso o productos mínimos viables que se utilizan más o menos en este tipo de intervenciones? O sea, un producto, o sea, es que bueno, acá se empiezan a mezclar que la metodología Scrum, que no sé, distintas metodologías y está bien. Eh, el producto mínimo viable en un proyecto de ciencia de datos es ese primer modelo que mejora en un grado suficiente el problema como para que valga la pena continuar. ¿Ya? Porque puede ser que ustedes hagan el modelo y, como les digo, no sirva. O sea, esto es ciencia de datos, a veces funciona, a veces no, ¿ya? O funciona para algo que no tenían previsto. Y en ese caso, bueno, si ya tiene un suficiente grado como para empezar a decir, por aquí vamos, entonces ese sería tu primer producto mínimo viable, ¿ya? Eh, y obviamente los modelos también, con el tiempo. Por ejemplo, si yo genero una forma de fiscalizar, evitar el fraude o evitar la evasión de impuestos, puede ser que los actores del mercado, los agentes, empiecen a comportarse de manera diferente. Entonces, después de un cierto tiempo, 6 meses, un año, tenga que reentrenar mi modelo para, en el fondo, adecuarme al cambio de comportamiento del mercado. Entonces, eso también puede ocurrir. Así que no es como que yo creo un modelo y sirve para siempre. Ya va a servir unos años quizás, pero después voy a tener que ver si es que tengo que actualizarlo, por ejemplo. En relación al análisis del problema, ¿no? de un proyecto, ¿no? Cuando estás en la etapa de diagnóstico, ¿no? Y estás buscando qué solucionar, cuando se hace esta analítica de datos, eh, ¿cuál es el tiempo, no sé si es mínimo o máximo, que debe de tener una información o la cantidad de información para poder hacer proyecciones confiables? Gran pregunta, gran pregunta. Em, Va a depender de la naturaleza del problema, ¿ya? Pero en general, o sea, si yo quiero predecir algo que va a ocurrir en los próximos 6 meses, tengo que por lo menos, existe algo como lo que se llama los datos de entrenamiento y los datos de prueba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué va a ocurrir en los próximos 6 meses. Ya, tengo por lo menos que tener 6 meses de datos, ¿no es cierto? Pero más encima, después yo tengo que guardarme un pedazo de datos históricos que mi modelo no haya visto para probar si funcionan. Entonces ya vamos ahí un año de datos, ¿ya? Porque si no, no alcanzo. Y más encima, mis datos tienen que representar como la realidad de, del problema. Por ejemplo, en el crimen existen datos desde, no sé, las épocas del año, las horas del día, a veces existen feriados, fiestas nacionales que inciden en el aumento del crimen. Entonces, yo quisiera tener datos de un periodo suficiente para representar ese problema, ¿ya? Entonces, va a depender mucho de la naturaleza del problema, pero puede ser a veces, eso sí, que no me sirva tener 10 años de datos, porque puede ser que hace 5 años las cosas eran muy diferentes a como son hoy día. Por lo tanto, tener datos tan antiguos en ese problema ya no sea tan importante y me baste con 3 años de datos, o 2 años, o 4 años. Porque es verdad que la sociedad cambia. Entonces, si mi proceso hace 10 años era muy diferente, quizás no me sirve tener datos tan antiguos. Pero, pero en general igual se requiere al menos un par de años de datos para problemas, por ejemplo, de predicción. Va, eso sí, a depender. Así que es imposible contestarlo sin tener el problema específico. Y cuando uno, bueno, aplica un proyecto, si bien es cierto, cuando uno esté comenzando a identificar las bases de datos, seguramente van a estar en diferentes direcciones, en diferentes áreas, oficinas, ¿no? ¿Qué es lo recomendable cuando hay este tema de gobernanza de datos en una institución, en una empresa?
que estén, que alguien los custodie, o sea, hay una oficina de datos que se tiene que implementar o en el proceso de maduración de repente generar, o los datos deben estar en cada una de las áreas y debe haber un sistema de integración, digamos, que lo maneja TI, ¿no? O sea, ¿cómo funciona ya cuando ya se comienza a madurar un proyecto, ¿no? Bueno, lo primero, yo no, o sea, no soy experta en arquitecturas de sistemas de información. Lo que sí es importante saber es que, bueno, todos los datos primero van a tener ciertos grados de acceso, o sea, eh, no todos debieran tener acceso a todos los datos, y eso está bien. Por ejemplo, datos de salud, ¿no es cierto? O datos de protección infantil. En el caso de la protección infantil, quisiéramos, por ejemplo, que el psicólogo, el doctor, la trabajadora social, quien sea que atienda a ese niño, acceda a los datos de ese niño y ojalá tuviera una visión lo más holística posible de ese joven para poder ayudarlo. Pero no queremos que cualquier persona o cualquier funcionario de la institución que no trabaja directamente con el niño acceda a esos datos. Entonces, lo primero es que voy a tener que tener sistemas en donde voy a tener perfiles y donde ojalá todos quienes necesitan esos datos para hacer bien su trabajo puedan acceder y tengan sus niveles de responsabilidad definidos. Lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en Chile, es que los profesionales que atienden a un niño en el sistema de protección infantil no tienen acceso a esos datos. Y es terrible, porque los psicólogos no tienen, entonces empiezan a llamar a tribunales, oye, tú sabes lo que le pasa a no sé quién, llaman al consultorio. Entonces, en vez de estar atendiendo al niño, están tratando de armarse una idea de la ficha del niño. Eso es un problema de política pública que tenemos, por ejemplo, en Chile. Entonces, lo primero es que quien pueda acceda a los datos dependiendo de su trabajo. Obviamente que tiene que haber aspectos de seguridad de la información también, o sea, puede ser que ciertos datos haya que dividirlos en distintos servidores para evitar hackeos, ¿no es cierto? Lo ideal es que los datos estén integrados. Para eso se requiere metadata establecida, se requiere, ¿no es cierto?, que estén establecidas las relaciones entre las bases de datos, que no tengamos el mismo dato en 10 versiones distintas, o sea, la dirección, por ejemplo, ¿cuál es la dirección que vamos a usar? Si siempre le estamos pidiendo de nuevo la dirección a la persona, si no tenemos interoperabilidad mínima entre, por ejemplo, nuestras distintas oficinas, de poder decirle, esta es su dirección, ok, y después no se cambia esa dirección, no se le pide 10 veces la dirección, solamente se confirma. Si le interesa este tema, yo les recomendaría que tomen nuestro curso de gobernanza que parte en agosto, porque ese sí va a haber dos personas expertas en estos temas de cómo ordenar mis bases de datos para que me haga sentido con los procesos de gestión de mi institución. Ya, yo no es mi expertise, obviamente que me toca trabajar con este tipo de cosas, pero no es mi expertise. María Paz, una última pregunta. Como tú sabes, bueno, nosotros somos de la Contraloría, ¿no? Nos dedicamos a eh, hacer que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente, ¿no? Oportuna, en la lucha contra la corrupción y la integridad. Eh, de los proyectos que has visto, ¿hay alguno que quizás conozcas o hayas participado de cómo han hecho justamente esta implementación de ciencia de datos en sus entidades para que nosotros podamos recoger, porque también estamos en el proceso nosotros de elaborar un laboratorio de datos para la innovación de servicios, de los servicios de auditoría, ¿no? Entonces, algo que nos puedas ilustrar para tener mejores luces en la formulación de este proyecto. Hay un repositorio de proyectos que me gusta mucho, que ustedes podrían, le voy a mandar por el interno a la persona que me conversó, que me dice que va a compartir los links ahora por el chat. Este repositorio es de la Fundación de Data Science for Social Good, que eran las personas que estaban en Chicago y ahora están en distintas universidades. Rajit Ghani, que era el director de este centro, está ahora en Carnegie Mellon, y ahí tienen cientos de proyectos en donde uno puede buscar, por ejemplo, por industria o por proceso.
Pues si buscas proyectos como inspections, la palabra inspecciones, pero en inglés, ¿no es cierto? Vas a encontrar proyectos interesantes. Em, sí, bueno, en unos meses más, nosotros como GovLab vamos a lanzar nuestro propio repositorio de proyectos de ciencia de datos en el estado de Chile. Por ahora lo tengo en formato beta interno, pero vamos a lanzarlo en este año, es parte de nuestras metas del año. Entonces ahí vamos a tener un propio repositorio de Chile. Existe en la iniciativa FairLAC, tiene un observatorio de proyectos que son de inteligencia artificial, pero que igual les puede servir. Lo estoy mandando aquí por el WhatsApp al colega de ustedes, pero no sé, no veo no sé si lo están compartiendo por el chat. Sí, sí lo están compartiendo. Lo están Ah, compartiendo. sí, Están en el chat. Ya. Y ahí le mandé el observatorio de FAIRLAC, ahí pueden buscar proyectos. Eso sería como mis recomendaciones, pero la Contraloría en Chile también está estableciendo un modelo, creo que el branding es como Contraloría basada en datos, y crearon una unidad de análisis de datos y están trabajando también, así que nosotros el año 2017, entre fines de 2017 y principios del 2018, hicimos un diplomado para 30 funcionarios de la Contraloría de Chile, ya que era en análisis de datos masivos. Y ese fue el inicio del proyecto de ellos de construir esta Contraloría basada en datos, crearon esta unidad de análisis de datos, y con estos 30 funcionarios que eran de distintas áreas de la Contraloría, pero hicieron un programa intensivo, como de 120 horas, lo que nosotros llamamos un diplomado en Chile, que es menos que un magíster, pero es más que un curso. em, y con eso formaron una cohorte de personas en la institución y después han seguido trabajando este tema del análisis de datos. Y yo diría que si uno quiere hacer análisis de datos, tiene que, por un lado, formar a las personas, ¿no es cierto? Que sepan usar R o Python, dependiendo del software que van a usar, pero no solo puede formar a las personas, o sea, tener analistas de datos, puede contratar también analistas de datos, ¿no es cierto? O puede tener recursos y contratar empresas también, o universidades, asociarse, hacer proyectos de investigación. Pero lo más importante también es que tiene que ver qué problemas, de todos los problemas que tienen, son idóneos para resolver con datos. Y en ese caso, esta metodología que nosotros trabajamos es útil, porque en el fondo necesitamos saber por dónde partir. ¿Dónde está, como dicen, la fruta madura, ¿no es cierto?, en la innovación? La fruta que es más fácil de ir a sacar, donde me voy a demorar menos en mostrar resultados. Entonces, eso es lo que ustedes también debieran ver. O sea, paralelo a enseñarle a su gente a analizar datos con metodologías de la ciencia de datos, debieran estar pensando cuáles son los problemas, ver qué madurez tienen sus datos y seguramente ya hay cosas que pueden hacer con los datos que tienen y en ese proceso se van a dar cuenta, por ejemplo, de que hay cosas que no, pero pueden empezar a tomar las acciones para que sus datos en 2 años más tengan el nivel que requieren para hacer un proyecto de ciencia de datos. Qué bueno, qué importante que nos hayas dicho eso porque, bueno, también argumenta, ¿no? La experiencia que tienes porque a veces en estos espacios que son académicos es donde comienzan a flexibilizarse y comienzan a entender y comienzan a interactuar, ¿no? Y hasta sirve estratégicamente para comenzar a buscar los consensos que tienen diferentes áreas. Agradecemos, María Paz, que nos hayas comentado esto último. Y finalmente quiero agradecer... Un último comentario, disculpa. Lo que pasa es que están mandando los links, pero los mandan por el chat privado y no los mandan por el chat público. Entonces no sé por qué la gente no los puede ver. Ya, en todo caso vamos a corregir eso, y los vamos a enviar. Igual tenemos nosotros nuestra página de YouTube donde colgamos todos los videos, ¿no? Y ahí vamos, en los comentarios vamos a poner todos estos links que nos estás enviando, ¿no? Y bueno, agradecerte, María Paz, en nombre de de todos los especialistas que nos han acompañado durante estos 21 días. Yo creo que han sido días bastante productivos, ¿no? Con mucha información técnica, mucha información especializada, mucha información sobre todo experimentada, ¿no? Que nos vienen a contar ustedes, ¿no? Y sobre todo es que estos espacios justamente se abren con esos propósitos. Yo te cuento de que en los 21 días, ¿no? En los cuales yo he participado haciendo lo que estamos haciendo ahorita, en los 21 días
a ver, pensando un poco en analítica de datos, más o menos han habido cerca de 20 personas que nos han acompañado los 21 días, ¿no? 20 personas nos han acompañado, o sea, estas personas están muy interesadas en estos temas, ¿no? Que nos prepara a la vanguardia, ¿no? De nuestras instituciones, ¿no? Entonces, así te digo que después han habido cerca de, a ver, según esta data son más o menos 43 personas que han seguido 18 días, ¿no? Han habido más de 100 personas que han estado 15 días, ¿no? Han habido cerca de 200 personas que han estado más de 10 días, ¿no? Y así sucesivamente, o sea, el interés ha sido bueno. Yo creo que hemos hecho el esfuerzo para hacer un primer acercamiento a los funcionarios públicos, a los auditores, a todo nuestro público en general, ¿no? De hacer un acercamiento a justamente estos temas, ¿no? Que son tendencias y seguramente ya los han asustado porque les han dicho que si es que no aprenden estos temas, ¿no? Van a ser reemplazados por los robots, ¿no? No, bueno, es una broma, pero sí me gustaría, María Paz, que les digas unas palabras finales, una reflexión final, ¿no? Que nos invites a participar más. Y yo con eso ya agradezco a todo el público que nos ha acompañado durante este tiempo y a los que han participado también una vez, seguramente así como María Paz ha indicado que hay cursos importantes, nosotros también, o sea, tenemos la intención de acercar a estas personas y que lleven cursos con nosotros, invitar a profesionales, ¿no? Como tú, para que sean parte de nuestras planas docentes, ¿no? Y el curso, la verdad es que son cursos de tipo masivos, ¿no? Y digamos, no son costosos, o sea, están al alcance de muchas personas. Te dejo, María Paz, para que des tus palabras finales en representación de los 21 expositores, 13 internacionales y 10 y 8 nacionales que nos han acompañado durante estos 21 días. Sí, yo quería felicitarlos por la iniciativa. Creo que es muy importante estar actualizándose en temas de gestión pública. Yo misma fui funcionaria pública 4 años y cuando me tocó implementar los temas de datos abiertos, por ejemplo, y de digitalización de trámites, rediseño de sistemas, por ejemplo, en esa época yo no sabía lo que era el diseño centrado en el usuario, nunca lo había escuchado, nunca lo que ahora también se conoce como design thinking, por ejemplo, que es una metodología de innovación, no la conocía. Si lo hubiera conocido, distinto hubiera sido lo que yo hubiera hecho ese año, el 2012. Entonces, la conocí después del 2014 y 2015. Entonces, yo creo que es muy importante que uno se esté actualizando porque la gestión pública se puede hacer mejor con los mismos recursos que tenemos si cambiamos la forma en que hacemos las cosas. Entonces, es una invitación, creo yo, y para eso primero hay que conocer estas cosas y ver que es posible. En Chile tenemos un laboratorio de innovación pública que es del gobierno nacional, que se llama Laboratorio de Gobierno, que tiene excelentes casos, excelentes materiales y ha demostrado, ya lleva 2 gobiernos, desde 2014 operativo, y yo creo que se puede mejorar la gestión pública con los mismos funcionarios, con los recursos que tenemos, independiente que por supuesto haya que mejorar la calidad de los datos o haya que hacer algunos cambios en más las estructuras, ¿no es cierto? Pero incluso con lo que tenemos ya podemos empezar a avanzar. Así que, y lo primero para eso es actualizarse, aprender de estas metodologías que finalmente lo que buscamos es entregar una mejor atención a las personas, ¿no es cierto? La ciudadanía es el valor público, es lo que queremos en el sector público y yo soy una convencida, habiendo sido funcionaria pública, de que esto es necesario, que se puede hacer y que también le da mucho sentido y trascendencia, ¿no es cierto?, a lo que hacemos. Y eso es muy gratificante y necesario, creo yo, en estos tiempos. Así que los invito a, a- a continuar en esta senda y felices si podemos colaborar algún día y hacer un curso para ustedes con el Servicio Civil de Chile. Ya es el tercer año que les hacemos un curso, ellos abren los cupos, ellos seleccionan las personas, nosotros solamente hacemos la docencia
Hemos tenido 40 cupos por año para los altos directivos públicos en Chile y funciona muy bien. Muy interesante la experiencia, todo online, así que felices si algún día se puede hacer y si no, bueno, les deseamos lo mejor. Nuestro sitio web tiene la metodología pública, así que también la pueden ir a revisar y felices de colaborar con los socios y colegas ahí en Perú. María Paz, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación y también hacemos extensivo este agradecimiento a todos los que nos han acompañado durante estos 21 días en Mayotech, ¿no? Y esperamos poder vernos en una próxima oportunidad. Sigamos cuidándonos, por favor. Dejo a Gina para que haga las palabras del cierre final y nuevamente, María Paz, muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente la participación de María Paz Hermosilla y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral Sistemas Autónomos Pensantes, que estará a cargo del ponente Fernando Figueroa Núñez del Prado. Ha ocupado cargos de gerencia técnica en varios centros de la NASA y en calidad de experto en autonomía ha participado en grupos de estudio y consultoría a nivel de la NASA, apoyando en la planificación de inversiones en tecnología para el desarrollo de sistemas autónomos necesarios para el programa Artemis de NASA. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo, conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, pueden visitar nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Gracias y buenas noches. La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores
de valor público.